y sus palomas, como en las políticas, como en la política, en el mundo de la política. Luego parece que obviamente es un auténtico halcón. Bueno, conviene separar esos dos mundos, porque el mundo del pensamiento católico no es un mundo. Obviamente hay una derecha y una ultraderecha, hay unos legionarios, hay unos Maciel, hay unos está el Opus, que parece un poco de capa caída, pero junto a eso hay miles y miles de cristianos, de católicos y de curas que tienen claro que quieren ser laicos, ¿no? Ojo, porque el laico no es una persona antirreligiosa, no tiene por qué serlo, es decir, el laico respeta las creencias de todos. Lo único que dice, y no ataca a las de nadie, no atenta contra las de nadie. Obviamente podemos discutir entre los laicos en función de las creencias de cada uno. Yo puedo discutir con un católico, con un cristiano, un ateo conmigo y yo con él, etc. Pero respetamos todas las creencias. Lo que decimos es que en este mundo tan global, tan complejo y tan diverso, solo hay una forma de que nos entendamos todos, y es: no puede regirse este mundo por las ideas de ninguna creencia particular, porque entonces estamos sometidos, claro, estamos sometidos a la dictadura de esa creencia, y por tanto el único denominador común tiene que ser la libertad, la justicia, la igualdad, los derechos humanos. Hay ahí una declaración de derechos humanos del año 48, que es la que normalmente se plasma en todas las constituciones de los países democráticos, y yo creo que es a ella la que nos tenemos que... Una cosa es la teoría y otra la práctica. Los derechos humanos en la práctica funcionan bien, ¿no? Bueno, si me tiras de la lengua... Pues si no lo dejamos de ser... Primero habría que podemos hablar otra vez del tema, porque hemos hablado de los derechos humanos de la Iglesia, pero los derechos humanos en realidad es una construcción social que está relacionada fundamentalmente con los valores. Cuando llega la gran declaración de derechos humanos, de derechos del ciudadano en la Revolución Francesa, realmente el ciudadano que tenía derechos era el ciudadano. Por eso dicen ciudadano acabado de no. Es como esto de miembro y miembra, ¿no? Pues era el ciudadano. Sí. La ciudadana era una cosa, no existía. La señora era una cosa que venía pegada al ciudadano, como una cosa natural, y que venía pegada, como adherida al ciudadano, y que solo prestaba servicios, tipo doméstico, de tipo sexual o de otro tipo. Pero entonces, lógicamente, el mundo del feminismo, la lucha feminista, la lucha de las mujeres, llega un momento en el que dice: oiga, que los derechos del ciudadano también tienen que extenderse a la ciudadana, y por tanto que ustedes no han caído en que nosotras también queremos votar, en que nosotras también queremos trabajar, en que nosotras no queremos estar en claustros de secreta. Llega un momento en que, eso sobre todo, claro, en el siglo XX, en el que hay que reconocer los derechos explícitamente los derechos de la mujer. Y hay una declaración de derechos de la mujer. Y hay otra segunda fase en la que incluso hay que reconocer los derechos del niño, porque se escapa entre la maraña de los derechos del hombre, que no eran tan universales porque no se aplicaban a la mujer, y los derechos de la mujer, y los derechos de la mujer, se olvida que ahí hay una cosa a que todo el mundo puede maniobrar, como estamos viendo en la escuela pública o en los bautizos. Coges a un niño recién nacido y le metes de ocio y de coce en una creencia religiosa que quiera sin consultarle. Parece que no tiene ningún derecho. Entonces, obviamente, es un sujeto de derecho, pero no lo puede ejercer todavía. Es igual, los padres deciden que este niño va a ser testigo de Jehová, católico, lo que sea. Y cuando sea mayor ya está bautizado. Yo creo que hay que tener más respeto a los niños, como si al nacer un niño le dieras el carnet del Partido Socialista o del PP y dijera: este niño ya es socialista. Hombre, pues permita usted que sea autónomo, que se desarrolle, que utilice su raciocinio, que utilice los instrumentos que la escuela pública va a poner a su disposición, y entonces cuando sea mayor que decida. Sí. Pero no, o sea, el niño también es muy manipulable, ojo, hasta en la escuela. Por eso estamos diciendo que la escuela pública es imprescindible para el laicismo. ¿Por qué hablamos aquí tanto de derechos? Porque por lo visto la economía está amparada por esos derechos. Claro, es que está íntimamente depende de esos derechos, por eso hemos acabado tocando ese tema, aunque todo depende de todo. Claro, hay varias generaciones aquí de derechos. está especialmente ligada. Claro, es que los derechos sociales, hay varias, digamos, como oleadas de derechos. Empiezan los derechos políticos, luego los derechos sociales, luego los derechos económicos. Obviamente hay derechos que solo son derechos potenciales. Por eso cuando decía los derechos humanos, pues en el mundo andan francamente mal, porque todos los derechos humanos que se tienen y no se pueden ejercer por razón económica, por razón geográfica, por razón de etnia,
es inconmensurable, ¿no? Entonces yo creo que los derechos humanos hoy por hoy todavía siguen siendo un futurible, siguen siendo una gran declaración, ahí como los derechos de la mujer siguen siendo una gran declaración situada en el frontispicio de nuestras casas o de algunas casas y de algunas sociedades, pero todavía falta mucho tenemos que luchar todavía mucho por hacerlos efectivos, ¿no? Y bueno, del IRPF... Del IRPF, simplemente te comentaba, sabes que se ha hecho un nuevo acuerdo, ese nuevo acuerdo, dicho ya que no sale del bolsillo de ningún católico, no pone ni un solo duro adicional, sale del bolsillo de todos los españoles, es decir, que el que sea ateo, o el que sea agnóstico, o el que sea musulmán, está pagando también a la Iglesia Católica. Entonces, dicho eso, al gobierno no se le ha ocurrido otra idea, ya se está manejando en noticias de prensa, que otras confesiones pueden tener la misma financiación que la Iglesia Católica a través del IRPF. Es una bonita maniobra de la Iglesia, tengo tantos privilegios que no me importa que concretamente, que es pequeño, lo disfruten otras confesiones, para crear más, precisamente para legitimar el privilegio que ella ostenta. No me imagino una declaración de la renta con 15 cruces, una para los mormones, otra para los testigos, otra para los no sé qué, otra para los católicos, otra para... O sea, que puede ser terrorífico, ¿no? Con el agravante de que todo ese dinero sale del bolsillo de todos los que tienen creencias o de los que no la tienen. Y eso es cuando se declara explícitamente. Claro, por tanto, eso no es un impuesto, eso es una cosa que se dice muy claramente en los acuerdos, es una declaración de voluntad. Lo único que hace el católico que quiere que se desvíe dinero a su iglesia para pagar a sus curas, para pagar sus iglesias, para pagar sus seminarios, es poner una cruz en la declaración. Y de su cuota, del total, con lo que hace el Estado, es decir, calcular tantas X por estas cuotas que han dado tanto dinero, y lo saca del presupuesto y se lo manda, pero lo saca del presupuesto, no lo saca del católico. ¿Y ese presupuesto, si no, a dónde iría destinado? Ese presupuesto se le trae de inversiones sociales, de otras inversiones, de inversiones en carreteras, del presupuesto del Estado, a lo que lo pudiera dedicar el Estado, o lo que lo quisiera dedicar el Estado, en función de los presupuestos. En vez de, por ejemplo, carreteras, hospitales, un hospital, asistencia social, un hospital público para... Claro, efectivamente, nada público. A partir de ahí se privatiza el presupuesto deja de ser público y pasa a ser privatizado por la religión católica. Y en lugar de eso se paga, por ejemplo, un sacerdote, en lugar de pagar un psiquiatra para un enfermo mental. Por ejemplo, cualquier gasto que se te pueda ocurrir de índole social, de índole pública, que pudiera beneficiar a cualquier ciudadano, fuera cual fuera su creencia, ya no tiene derecho porque se lo ha privatizado, se lo ha apropiado la Iglesia Católica. Por el simple hecho, por tanto, el católico tiene el privilegio de declarar su voluntad de que salga del presupuesto del Estado una cantidad. ¿Y no debería salir directamente del bolsillo del católico? Exacto, ese es el tema. Cualquier persona razonable diría, hombre, si usted quiere ejercer una religión o sus convicciones, o tener una iglesia y tener un cura, ¿por qué no se lo paga usted? ¿No es un beneficio para la persona? Claro, beneficia a su espíritu, le equilibra, le da confort, en los momentos duros le reconforta, pues págaselo usted. Si le presta servicios espirituales a usted, es usted el que debe pagarse. De hecho, es lo que propone la Sociedad Laica de Río de Madrid, ¿no? O sea, si nosotros no nos oponemos a que los católicos financien su... Es más, ellos dicen que, yo he oído declaraciones ahí de la jerarquía católica, no, es que van 9 millones de españoles a misa todos los veranos. Algo así, todos los veranos, estoy pensando ya en las vacaciones. Van 8 o 9 millones de personas todos los domingos. Es que con esas personas en la misa, a poco que diera cada uno un euro, ya tenían financiado, es que no tenían que pedirle ni un duro al Estado para pagar a sus curas. Por tanto, o no van tantas personas a misa, o son muy tacañas, porque efectivamente con el dinero del Estado son muy generosas. Lo dice la Iglesia Católica, si a usted no le cuesta nada, le dice el católico en su propaganda, este año y el anterior, si a usted no le cuesta nada, ponga la X. Si usted no paga, si pagamos a escote si lo pagan a escote todos los madrileños, no sea tonto, páguelo. Es como si tú tuvieras que pagar a tus ayuntamientos. Yo comento esa anécdota porque en los ayuntamientos, en las ciudades, tenemos ayuntamientos. Cuando tú tienes que pagar el número del vehículo, en vez de pagar los 80 euros que te toca pagar, por ejemplo, o los 40 o los 50 por tu vehículo, te dices, no voy a pagar los 50. Pues yo tengo una sociedad filosófica, y le voy a decir al ayuntamiento que no le pago los 50, le voy a pagar 40. Es que los otros 10 los quiero dedicar, y tú le das al ayuntamiento la orden